Muy bien, vamos a resolver entonces nuestra segunda parcial. La segunda parcial incluye toda la parte de derivadas. Por ejemplo, el primer ejercicio pide resolver los límites usando la regla del hospital. El segundo ejercicio pide hallar máximos y mínimos absolutos de la función para el intervalo dado, ¿sí? El tercer ejercicio es directamente aplicar los métodos, las reglas vistas en clase para hallar las derivadas de las funciones. Y el cuarto ejercicio es una aplicación. Sería a partir de una función que define el volumen con respecto a la temperatura de 1 kilogramo de agua, pide encontrar la temperatura a la cual el agua tiene la densidad máxima. Entonces esta función va a tener sus máximos y mínimos. Vamos a evaluarla solamente en el rango de 0 a 35 y vamos a identificar cuál es el valor de la temperatura que nos da una densidad máxima, ¿sí? Bien, vamos allá. Ok, el primer ejercicio entonces nos pide hallar el límite aplicando la regla del hospital. Bien, la regla del hospital, recuerden que solamente se puede aplicar cuando tenemos alguna indeterminación del tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Entonces lo que vamos a hacer acá es reemplazar ese valor al cual la función tiende en ese límite y evaluamos qué valor tenemos. Bien, esto acá es a la 0 queda 1, entonces esto es 0 sobre 0. Bien, podemos aplicar directamente el hospital. Ok, la regla del hospital dice que ese límite va a ser igual a también un límite de las derivadas de del numerador y el denominador, ¿sí? Entonces acá podemos derivar el numerador independiente. La derivada de a la u es a la u otra vez por la derivada de u. En este caso la derivada de 3x es 3. Menos la derivada de 1 que es constante. La derivada de la constante da 0. Abajo la derivada de x es 1. Ok, ahora podemos volver a evaluar la función y ya no tenemos la indeterminación. Nos da 3. Entonces el límite de la función, luego de aplicar una vez la regla del hospital, da 3. Bien, vamos al siguiente. Acá dice el límite de la función cuando x tiende a 0 por derecha. Bien, acá 0 al cubo sería 0. Y logaritmo natural de 0 tendiendo a 0 por derecha, esto es negativo a infinito. ¿Okay? Acá pueden recordar el gráfico de la función del logaritmo natural. El gráfico de la función logaritmo natural es algo así. La función cuando x tiende a 0 por derecha, o sea nos vamos acercando en este sentido acá, la función se va a negativo infinito. Bien, entonces esto es 0 por infinito. No se puede aplicar directamente los hospitales, pero podemos reescribir la función de tal manera que la indeterminación sea una indeterminación del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Cuál es la idea ahí? Ok, acá tengo un producto de funciones. Fíjense, recuerden que si tenemos un producto de funciones f por g, yo puedo reescribir este producto como siendo f sobre 1 sobre g, ¿sí? Porque acá f sobre 1, ahora si hacemos esta fracción compleja ahí, extremo con extremo, medio con medio, al final es lo mismo atrás, es f g, ¿sí? O también podemos escribir como siendo g, dejamos g arriba, sobre 1 sobre f, ¿sí? Esto también es lo mismo, también es fg, f por g. Así que vamos a hacer eso, solo reescribimos la expresión como un cociente. Entonces, vamos a dejar el logaritmo natural como numerador. ¿Por qué? Porque la derivada del logaritmo natural es 1 sobre el argumento. Entonces, esto acá me va a quedar ya como una x que voy a poder simplificar con mi denominador que también voy a derivar y voy a tener en términos de x. Ok, fíjense que ahora el logaritmo natural acá de 0 ya dijimos que es infinito, negativo. Y tenemos abajo también 1 sobre 0. Ahora si metemos el límite acá por la propiedad del límite, esto también sería infinito. Esto de acá sabemos que es infinito, ¿sí? Entonces ahora sí, esta indeterminación podemos aplicar nuestra regla del hospital porque tenemos ya infinito sobre infinito. De negativo no cambia nada ahí la indeterminación, ¿ok? Muy bien, entonces acá se puede aplicar nuestra regla del hospital, ¿sí? Vamos a escribir x, o sea 1 sobre x al cubo como x a la menos 3 para que sea más fácil aplicar nuestra regla de la derivada. Y ahora sí, aplicamos acá nuestra regla del hospital. No olviden siempre escribir el límite porque todavía no estamos evaluando el valor. Estamos solamente transformando el límite. Entonces acá la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y la derivada de x a la menos 3, deriva una potencia, baja la potencia. Y le restamos 1, entonces menos 3. Menos 1 queda menos 4. Ok. Entonces ahí, fíjense, podemos hacer también, podemos simplificar ya acá. Vamos a escribir esto como siendo 1 sobre x a la cuarta, ¿sí? X a la menos 4. Y ahí podemos hacer medio con medio, extremo con extremo. Vamos a ir abajo. Arriba nos queda x a la cuarta. Y abajo nos queda menos 3 por x, ¿sí? Entonces acá podemos simplificar. Me queda solamente x al cubo.
que ya es una función continua. Por lo tanto, ahí ya podemos evaluar, podemos reemplazar el 0 y esto nos da 0. 0 al cubo, 0. Listo. Seguimos. Siguiente ejercicio pide encontrar valores máximos y mínimos absolutos de f sobre el intervalo dado. Muy bien, recordemos acá. Esto es una función polinomial, es una función continua. Una función continua, con un formato así, ¿verdad? En realidad sería, al ser a la cuarta, es algo así. Puede ser algo más o menos así. Entonces, ¿qué pasa en los puntos mínimos y máximos? En esos puntos de mínimos o máximos locales, tenemos... ¿Cuál es la pendiente de esa recta ahí? De esa recta tangente. Es plana, o sea que la pendiente es 0. ¿Sí? Pendiente 0. Acá también, la pendiente de esa recta tangente también es 0. Y esa pendiente es exactamente ¿qué? Es exactamente nuestra derivada de la función en ese punto. O sea, esos puntos en donde la pendiente es 0, que pueden ser los mínimos máximos, esos puntos a los que llamamos puntos críticos, serían donde la derivada es 0. ¿Ok? Así que tenemos que hallar esos puntos. Ok, derivemos la función. Derivada de x a la cuarta. Baja el 4, x, estamos acá, 1. Baja el 2 por 2, 4, x a la 1. Más la derivada de 3 que da 0. Esta derivada tiene que ser igual a 0. Vamos a ver cuáles son los puntos donde esa derivada de 0. Hay que resolver esta ecuación cúbica. Para eso factorizamos. Hacemos un factor común acá. 4x es común a los dos. 4x cubo dividido 4x me queda solamente x al cuadrado. 4x dividido 4x es 1. Esto es igual a 0. Inclusive puedo factorizar también esa diferencia de cuadrados. Y ahí los puntos críticos son ¿cuáles? Para que esto me dé 0, cualquiera de los factores debe ser 0. Si cualquiera de estos tres factores me da 0, la ecuación ya da 0. Entonces igualamos a 0 cada uno. De acá tenemos x igual a 0. De x más 1 igual a 0 tenemos x igual a menos 1. Y de x menos 1 igual a 0 también tenemos x igual a 1. Bien, esos son los puntos críticos, posibles mínimos o máximos. Muy bien, vamos a analizar qué pasa con la derivada en esos puntos. ¿Qué pasa con la derivada en los intervalos que están definidos por estos puntos? Nos pidió el ejercicio solamente evaluar de menos 2 a 3. Entonces vamos a evaluar acá de menos 2 hasta 3. Entonces por ahí en el medio tenemos de menos 2 hasta menos 1. De menos 1 a 0. Y de 0 también tenemos a 1. Y de 1 nos vamos hasta 3. ¿Ok? Vamos a evaluar los signos de la derivada en cada intervalo. ¿Sí? La derivada es esta función de acá. Esta función es nuestra derivada. ¿Sí? Vamos a escribir de nuevo acá la derivada. Inclusive ya factorizada. Bien, para saber si es mínimo, máximo, local, tenemos que evaluar qué pasa con la derivada antes y después del punto crítico. ¿Cómo así? Si la derivada, por ejemplo, es negativa antes del punto crítico, ¿qué significa? De que la función en ese intervalo decrece. Y después del punto, de ese punto crítico, si la función crece, significa que voy a tener un mínimo local. ¿Ok? Entonces es importante evaluar los signos ahí de la derivada. Bien, vamos a escribir acá. Vamos a separar nuestra derivada en sus tres factores. Porque al final el signo de la derivada va a estar dado por el signo del producto de esos tres factores. ¿Sí? Bien. Muy bien, vamos a evaluar cada signo, cada factor, dentro de cada intervalo, ¿sí? Porque estos son intervalos en donde la función cambia. Por eso son puntos críticos. Son los puntos en donde la función cambia de comportamiento. Crecimiento y decrecimiento. Ok, en este intervalo de acá, de menos 2 a menos 1, tengo infinitos números ahí, ¿no? Pero en este intervalo, si evalúo cualquier valor dentro del intervalo en esta función, ¿qué tendría? Si acá, por ejemplo, considero un valor que entre los dos sería, por ejemplo, menos 1.5. Si yo reemplazo acá, ¿qué voy a tener? Esta función va a ser negativa, ¿no? Este factor va a ser negativo. Si reemplazo acá, menos 1.5 también va a ser negativo. Y si reemplazo acá, también va a ser negativo, ¿ok? Estamos evaluando en ese intervalo. Ahora de menos 1 hasta 0. ¿Qué valor, por ejemplo, tenemos ahí? 0.5. 0.5 negativo. Podría ser. Entonces, reemplazando, evaluando eso acá, me daría esto negativo. Evaluando acá, 1 menos 0.5 daría positivo. Y reemplazando acá, me daría negativo, ¿sí? Bien, siguiente intervalo. De 0 a 1, cualquier valor de 0 a 1. Puedo considerar, por ejemplo, 0.5. Evaluando acá, esto va a ser positivo. Evaluando acá también va a ser positivo. Y acá, 0.5 menos 1 sería negativo, ¿verdad? Porque es menos, quedaría menos 0.5. Bien, entre 1 y 3 podríamos considerar el 2. Puede ser cualquier valor. Ustedes hacen rápido esta tabla, agarrando algún valor en el intervalo. Acá, reemplazando 2, esto sería positivo. Acá también sería positivo. Y acá también sería positivo. Bien, con todos esos signos de cada factor, el signo de la derivada va a ser el signo del producto de los tres, porque la derivada es el producto de los tres. Entonces acá multiplicamos todos esos signos, voy a tener menos por menos más, por menos, ¿no? Menos, acá voy a tener menos por menos más,
Acá voy a tener menos y acá voy a tener más. Bien. ¿Cuánto vale la derivada en estos puntos? Menos 1, 0 y 1. Ya vimos acá, son los puntos críticos. Entonces acá la derivada en estos puntos vale 0. Siempre va a ser 0. ¿Verdad? Acá 0, 0, 0. Son los puntos críticos. Entonces ahora miremos el signo de la derivada. De acá, en este intervalo, desde menos 2 hasta menos 1, dice que la derivada es negativa. Entonces tenemos una pendiente así. La función decrece. De menos 1 a 0 tenemos una derivada positiva. Por lo tanto acá la función crece. O sea que este 0 va a ser o sea, este valor acá de x igual a menos 1 va a ser un mínimo local. Bien, en 0, acá de 0 a 1, la derivada es negativa, o sea que la pendiente es negativa, ¿así? Por lo tanto, x igual a 0, ahí sería si el gráfico es algo así, un máximo, ¿no? Máximo local. Acá x igual a menos 1 es un mínimo local. Y acá, ahora entre 1 y 3, la derivada es positiva, entonces la función crece. Por lo tanto, ese punto sería un mínimo. Este de acá. ¿Sí? Voy a mudar esto un poquito para no confundir. Voy a mudar hacia acá. Muy bien, ¿entienden esto, verdad? Porque este comportamiento de acá nos habla de la función. La función decrece y luego crece. Entonces, esto es un mínimo. Acá la función crece y luego decrece. Entonces, tengo un máximo. Acá también decrece y luego crece. Entonces, es un mínimo. Muy bien. Tenemos los mínimos y máximos locales. Lo que ahora resta hacer para hallar el máximo o el mínimo absoluto es comparar el valor de la función original, la función, en cada uno de esos puntos. ¿Ok? Ahí vamos a ver en cuál de ellos la función tiene un valor máximo y en cuál de ellos la función tiene un valor mínimo. Bien, vamos a comparar cuánto vale la función en cada punto crítico y también en los extremos. ¿Sí? Porque los extremos también pueden contener algún mínimo o máximo absoluto, ¿sí? Esto puede ser un máximo o mínimo absoluto. Bien, para hacer rápido esto, vamos a guardar cada valor en x. Entonces, por ejemplo, empezamos con menos 2, negativo 2, vamos a guardarlo en x. Shift, RSL, x, ¿ok? Ya está. Ahora vamos a escribir nuestra función original, que es x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 3. Le damos igual, tenemos el valor 11. Bien, para menos 1, vamos a cambiar el valor de x. Ponemos negativo, borramos esto. Negativo 1, shift RCL x, nos vamos arriba, es igual 2. En 0, al reemplazar acá x igual a 0, se cancela y me va a quedar 3. 1, guardamos 1 como x, vamos arriba, es igual 2. La función vale 2 en 1. Y por último 3, también guardamos 3, shift RCL x, vamos arriba, 66. Muy bien, ahora sí, ahí tenemos los valores de la función en cada punto. Con esa información podemos sacar cuál es el mínimo y el máximo absoluto. Por ejemplo, ¿dónde la función es máxima? Acá en 66, en el extremo en donde x igual a 3. Esto sería un máximo, es nuestro máximo absoluto o global. ¿Y dónde la función tiene valor mínimo? El valor mínimo de f de x es 2. Tengo acá y acá, ¿sí? Por lo tanto, esos dos valores son mínimos absolutos, ¿sí? Fíjense, en menos 1 teníamos un mínimo local, que es ahora comparando con todos los mínimos va a ser un mínimo absoluto. Acá en 1 también tenemos un mínimo local. En 0 teníamos un máximo local, pero es un máximo local, no es un máximo global, porque el global tenemos allá en el extremo donde la función vale 66. ¿Sí? Muy bien, ahí ya está entonces el ejercicio. Todo esto nos permitió identificar mínimos y máximos locales. ¿Por qué hicimos todo eso si nos pedía máximo mínimo global? Porque de igual manera, cuando tengamos alguna función no restricta solo en un intervalo, es importante que encontremos esos mínimos máximos locales, que ellos pueden resultar a ser nuestros máximos o mínimos globales, ¿sí? Cuando no tenemos extremos. Cuando hay que evaluar la función en todo su dominio de negativo infinito a infinito. Por eso es bueno que también tengamos cómo hacer eso. Muy bien, seguimos. Ahora tenemos que hallar las derivadas. Muy bien, vamos a derivar la siguiente función. Esto es un cociente u sobre b. Es un cociente de funciones, y la derivada de ese cociente era la derivada de u por b menos u derivada de b sobre b al cuadrado. Bien, vamos a aplicar entonces eso. Vamos a aplicar acá directo, ¿verdad? O si quieren podemos hacer, bueno, vamos a hacer por partes. U es x cuadrado, b va a ser 2 más coseno de x. Entonces de acá la derivada de u es 2x y la derivada de b sería la derivada de 2 de 0, la derivada de coseno menos n. ¿Sí?
finalmente la derivada de f de x, entonces sería u' por b sin derivar, menos u sin derivar, que es x cuadrado, está acá, por la derivada de b, que es menos seno de x. Todo eso dividido b cuadrado, b sin derivar, 2 más coseno de x, todo eso al cuadrado. Bien, ahí podemos agrupar, simplificar, no tenemos mucho que simplificar, así que vamos a hacer la distributiva. Acá menos por menos va a quedar más, x cuadrado seno de x, dividido 2 más coseno de x al cuadrado. Ya está, esa es la derivada. Siguiente. Bien, tenemos alguna función u elevado a una potencia. U elevado a alguna potencia. Entonces la derivada de eso es, le bajamos la potencia, u elevado a la menos a la n menos 1 por la derivada de u, regla de la cadena. Entonces aplicamos acá. Aplicamos la regla de la cadena. Primero la función más externa, que es la potencia, baja 2023 de todo lo mismo, de mi u, todo eso es mi u, elevado a la 2023 menos 1, 2022. Por la regla de la cadena, ahora derivamos el argumento. Derivada de tangente es secante cuadrado de lo mismo por la derivada, también regla de la cadena otra vez acá, la derivada de 2x es 2. ¿Sí? Como abrir paréntesis de la derivada del argumento, menos la derivada de x cuadrado, que es 2x. Ya está. Ahí no hay mucho que simplificar tampoco. Podríamos autorizar este 2 y sacar afuera, pero la derivada ya está. Ahí, ¿sí? Bien, siguiente derivada. Acá tenemos, ¿qué tenemos acá? Tenemos un producto. Todo esto, fíjense bien los paréntesis que tenemos ahí. Todo eso es una función y todo esto es otra función. Entonces, vamos a hacer por partes. Ya sabemos que la derivada del producto es la derivada del primero por el segundo más primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, mi u acá, vamos a hacer por partes y reemplazamos ahí en esa expresión. Mi u va a ser logaritmo natural de seno cuadrado de x. Mi b va a ser coseno cuadrado de x. Bien. Entonces, derivando esto acá. La derivada de u. La derivada del logaritmo natural de u es 1 sobre u. ¿Verdad? Entonces, 1 sobre el argumento. ¿Está bien? Por. Ahora derivamos el argumento. Regla de la cadena. Seno al cuadrado, derivamos primero la potencia, baja al 2. Le restamos 1, que hace seno de x a la 1. Por, ahora sí, la derivada del seno, que es coseno. Entonces acá podemos simplificar uno de los senos y queda 2 coseno de x sobre seno de x. Coseno sobre seno es cotangente, si quieren pueden dejarle como cotangente. Esa es la derivada. Ahora la derivada de b, primero derivamos la potencia, 2 de coseno, otra vez, 2 del argumento, sin derivar, por ahora la derivada del coseno, que es negativo seno. Entonces acá tengo negativo 2 seno de x coseno de x. Que también por identidad trigonométrica, esto sabemos que es seno del ángulo doble. Entonces sería negativo seno de 2x. Si quieren dejarle la forma más compacta, si quieren usar así como está ahí, da igual, ¿ok? La función es la misma, solo usa una identidad. Entonces finalmente, la derivada de f, vamos a reemplazar todo eso en nuestra regla de la derivada del producto, que dice que hay que hacer este proceso. Entonces acá, u' está acá. Vamos a 2 cotangente de x por b sin derivar, coseno, más u sin derivar, que es logaritmo natural de seno cuadrado de x sin derivar, por b', que es esto de acá, menos seno de 2x. ¿Sí? Para que quede más compacto, use la identidad trigonométrica, pero si ustedes dejan con estas expresiones, igual la derivada está bien. Bueno, siguiente derivada. Esto de acá, tenemos una función que no podemos despejar la y. Normalmente hacemos, tenemos y igual a una función de x, derivamos directo. Cuando no podemos despejar, ¿qué se hacía acá? Se hace una derivada implícita. Se deriva así como está la expresión. Implícita. Entonces vamos a derivar así como está. O sea que vamos a hacer la derivada del lado izquierdo y hacemos la derivada del lado derecho. Bien, acá tengo la derivada e a la u, o sea, e elevado a una función. Entonces la derivada es a la u otra vez. Por, ahora sí, regla la cadena. Acá tenemos un producto también, ¿sí? Eso de acá sería u por b, ¿sí? Y acabamos de ver que la derivada de u por b es u' b más v'. Entonces acá hacemos ese proceso. Estamos derivando x cuadrado y acá. La derivada de x cuadrado, 2x. Por b sin derivar, por y. Más la u sin derivar, o sea, x cuadrado, por la derivada de b, la derivada de y. La derivada de y, cuando hacemos implícita por la regla de la cadena, también va a aparecer como y', que es lo que estamos buscando. Bien, del otro lado, la derivada de x es 1 y la derivada de y'. Ahora,
como estamos buscando y', tenemos que despejar y' de esta ecuación. Entonces tenemos que hacer acá una distributiva. Vamos a distribuir esto a los dos términos. Más x cuadrado y' e a la x cuadrado y 1 más y'. Bien, hay que despejar y', entonces dejamos todo lo que tenga y' a la izquierda de la ecuación. Podemos ya separar inclusive así. Esta y' pasa también del lado izquierdo. Del lado derecho queda 1 y esto que no tiene y', vamos a pasarle al otro lado. Bien, ahí podemos hacer un factor común. Menos 1, ¿verdad? Y todo ese factor va a pasar ahora dividiendo allá, a la derecha. Y ahí llegamos a la derivada. Listo. Esa es la derivada de y', o sea, y', por derivada implícita. Muy bien. Siguiente y último ejercicio. Dice, entre 0 y 35 grados Celsius, el volumen V en centímetros cúbicos de 1 kilogramo de agua a una temperatura T se expresa aproximadamente mediante la siguiente fórmula. Está la fórmula del volumen. Esto es el volumen en función a la temperatura. Encuentra la temperatura a la cual el agua tiene una densidad máxima. Bien, vamos a evaluar entonces T de 0 a 35 grados. Ese es mi dominio, o sea, mi intervalo definido, el intervalo cerrado. Sabemos que la masa es 1 kilogramo, ¿sí? Sabemos también que el volumen va a ser una función, el volumen es una función de la temperatura y es esa expresión que está ahí. Y que sabemos también cuál es la relación entre la densidad, esto es lo importante. La densidad es igual a masa sobre volumen. Nuestra masa, en este caso, en este problema específico, es 1 kilogramo. Estamos hablando solo 1 kilogramo. Entonces acá M vamos a reemplazar como 1 sobre V. Fíjense, nuestra densidad es 1 sobre el volumen. O sea, es inversamente proporcional al volumen. Y esto tiene sentido, ¿sí? Porque imagínense que tienen un determinado volumen de gas, ¿verdad? Y ustedes, ¿qué pasa cuando ustedes comprimen, o sea, disminuyen el volumen del gas? Van a tener un mayor conjunto de partículas en un volumen menor. Entonces la densidad aumenta, ¿sí? Entonces disminuye el volumen, aumenta la densidad. Y lo contrario también, ¿verdad? Si aumenta el volumen, se expande, tenemos partículas más separadas, la densidad es menor. Entonces si nosotros queremos saber dónde la densidad es máxima, como son inversamente proporcionales densidad y volumen, la densidad va a ser máxima cuando el volumen sea mínimo. ¿Ok? Entonces básicamente estamos buscando el mínimo de esta función. Y para hallar el mínimo, ¿qué hay que hacer? Tenemos que hallar el punto crítico, tenemos que derivar eso y identificar cuál es ese mínimo absoluto de la función. Muy bien, entonces vamos a derivar. La derivada de la constante queda 0. La derivada de esto queda solamente la constante. Más, acá baja 2 multiplicado por todo eso. Y queda t. Menos, acá baja el 3 multiplicado por esa constante. Y queda t al cuadrado, ¿sí? La derivada. Estamos buscando punto crítico, entonces estamos buscando donde la derivada sea 0. Entonces tenemos que igualar esto a 0, ¿sí? Y fíjense que ahí lo que tenemos es un trinomio. Es un trinomio, ¿verdad? Un trinomio de la forma ax más bx más c. Entonces esto es nuestro a, x cuadrado, x sería nuestro t, ¿verdad? Acá todo esto es bx y esto es c, ¿sí? Está invertido el orden, pero eso no importa, ¿verdad? Podemos cambiar nomás, podemos escribir este primero. Y ahí tenemos la ecuación ax cuadrado más bx más c, ¿sí? Entonces para resolver eso, para hallar esos puntos donde la derivada es 0, lo que hay que hacer es hallar las raíces de esta ecuación, ¿ok? Y las raíces de la ecuación hallamos con nuestra relación cuadrática. En este caso vamos a usar la relación cuadrática porque no podemos factorizar todos esos decimales ahí. Entonces la solución o las soluciones vamos a hallar aplicando nuestra relación, ¿verdad? De menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac dividido 2a, ¿ok? Entonces acá tengo menos b menos, esto es mi b, ¿verdad? Más menos raíz cuadrada de eso al cuadrado menos 4a, que es esto, con el signo, perdón, es esto, a, c, vamos a multiplicar ahí por c, todo eso dividido 2a. Bien, para evitar cometer error con la calculadora, ¿qué es lo que recomendaríamos hacer? Recomendaríamos que hagan, así como guardamos x, vamos a guardar a, b y c, es mucho más fácil, ¿no? Entonces vamos a guardar a, sería negativo 3 por todo eso, 1, 2, 3. Esto voy a guardar como a, shift, SL, a. Ahora vamos a guardar b, que es 2 por todo esto, shift, SL, b. Y guardamos también c, con su signo. Cuidado con ese. Negativo 0.0. Shift, RCL, c. Y ahora sí podemos usar ABC directamente en la fórmula. ¿Ok? Entonces vamos a tener más, vamos a aplicar dos veces, ¿verdad? Vamos a tener dos raíces. Uno para el signo acá positivo y otro para el negativo.
Fíjense lo fácil que es ahora aplicar la fórmula. Menos alfa b más raíz de b al cuadrado menos 4ac. Todo eso tiene que ser todo esto dividido 2a. Listo. Primera raíz, 3,96. Esto es en grados Celsius. Segunda raíz. Vamos a volver a la ecuación. Solo venimos acá y cambiamos el signo. Volvemos a calcular 79,53. Bien, esta es una temperatura. Ya podemos descartar directamente porque está fuera del rango, que es solo de 0 a 35. Entonces este es el otro candidato. Y ahora, así como hicimos también en el ejercicio 2, vamos a comparar los valores de la función original para los extremos y para ese punto crítico. Este es un punto crítico, donde la derivada nos dio 0. Todavía no sabemos si es mínimo o máximo. Vamos a directamente comparar. Como estamos buscando el global, vamos a comparar los extremos con ese punto crítico. Bien, acá tenemos que usar la función original. Venimos y cargamos la función original acá. Menos. Podemos usar x como t, o sea, alfa x, más t al cuadrado, entonces x al cuadrado, menos todo eso. Ahí calculamos. Tenemos que evaluar. Bien. Para hacer, obviamente, se van a cancelar estos dos términos. Me queda, o sea, los tres términos se cancelan, me quedan 999. Bien. Ahora vamos a calcular para 3.96. Entonces vamos a guardar 3.96 como nuestra x, shift, x. Vamos arriba, reemplazamos acá. Un poquito menor, 999.74. Y reemplazamos también en 35. Entonces 35 guardamos como x. Y acá da 1005. Muy bien. ¿Para cuál valor la función? El volumen es mínimo. Para este de acá. Entonces ahí tenemos el volumen mínimo. ¿Ven? El menor valor. Y en ese valor es donde nuestra densidad va a ser máxima. ¿Ok? Entonces la densidad es máxima para la temperatura 3.96 grados Celsius. Bien. Eso fue todo el examen. Espero que les haya servido la explicación. Como siempre recomiendo, vuelvan a hacer el examen. Traten de entender bien paso a paso. Y sigan estudiando, ¿no? Sigan practicando, estudiando que se puede. Ok, muchas gracias a todos. Y nos vemos la próxima.